Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Los Caminos de la Vida. Hoy una charla realmente compleja, de una temática que no conocía, salvo algunas lecturas que he tenido, pero nada específico, como seguramente nos va a pasar a todos en la medida que vayamos escuchando esta entrevista. Con nosotros, Marcelo Crotti, bienvenido. Mucho gusto, Eugenia. Un gusto estar acá. Y Marcelo, tu especialidad en principio es licenciado en química. Soy licenciado en química orgánica, estudié en La Plata, ingresé a la industria del petróleo en el año 78, o sea que todo lo que aprendí relacionado con esta industria tiene que ver con la actividad profesional. Casi todos los que participamos en la industria del petróleo nos pasa absolutamente lo mismo. Son muy pocos los que estudian como especialización directamente ingeniería en petróleo. Marcelo, ¿dónde naciste vos? En Berisso, y la carrera universitaria de La Plata. ¿Qué te llevó a hacer la licenciatura? ¿La licenciatura en química? No tengo la menor idea. No sé. Porque hasta cambié de fila en el momento de anotarme. Me iba a anotar en bioquímica y terminé en química. Así que, si hablas de vocación, difícil. Yo Sí. digo, qué bueno, porque a veces cuando los adolescentes tienen que elegir sus carreras, suponen que quien lo eligió lo tenía claro desde el vamos. Y vos me decís, yo me fui a inscribir y llegó el momento de entregar los papeles y Y finalmente... agarré la fila más corta. Sí. Bueno, Aparte, es muy difícil, si esto, para cualquiera que lo escuche que está ingresando en una carrera profesional, es muy difícil, por más que uno tenga un preconcepto de qué es lo que quiere hacer de su vida profesional, es muy difícil que logre ejecutarlo. Normalmente los caminos de la vida se encargan de darle forma, nos moldean y nos dan posibilidades que no previmos y nos quitan actividades que supuestamente creíamos que íbamos a hacer. a mí me gustaría comenzar con lo que iba a ser la pregunta final, pero me parece que para que la gente le encuentre gustito a la entrevista es el tema del petróleo. Para Doña Rosa, diría un periodista que ya no está con nosotros, pareciera que fuera un tema lejano a la vida cotidiana. Y sin embargo nos atraviesa permanentemente. No digo minuto a minuto, segundo a segundo de nuestras Tal vidas. cual, tal cual. ¿Vos me podés decir, no sé, 6, 7 cosas puntuales que esté presente, que esté ligado el gas, el petróleo, más allá de saber que vamos a la estación de servicio y vamos a cargar combustible? ¿Qué cosas de la vida cotidiana que por ahí no tomamos conciencia o desconocemos están ligados a la actividad que vos desarrollás? Prácticamente todo lo que te rodea y todo el confort que nos rodea está vinculado al petróleo. El petróleo en realidad es mejor verlo como parte de la industria energética. Es una industria primaria absolutamente que da sustento a montones de actividades montadas en la generación de energía. La industria del petróleo soporta básicamente todo el desarrollo tecnológico actual. Combustible es lo más simple. Plásticos es fácil integrarlo. Pero la petroquímica genera abonos, genera lo que se te ocurra, prácticamente de uso industrial. Sin eso, el mundo actual es impensable absolutamente. Entonces, cuando uno habla del petróleo, de la contaminación, de las fuentes renovables, no renovables, etc., tiene que tener en cuenta que el confort que tenemos, toda la sociedad tecnológica actual, se basa en una fuente de energía que por ahora no resulta sustituible. Estamos en vías de, pero ni remotamente sustituible, y si se cortara, había un colapso tecnológico, sanitario, social, humanitario de lo que se te ocurra. De Bien. hecho, cuando se corta la luz, como pasó Ahí nos damos cuenta. este fin de semana acá en Mar del Plata, en pleno carnaval, que había mucho turismo, y sí, estuvimos 2 horas, y bueno, empieza a ser primero, bueno, un malestar, y después ya una preocupación, porque pasa una hora y media, 2, y vos decís, y bueno, y además no solamente no tenemos luz, sino que además se nos va a cortar el agua, y bueno, no tenemos medios de comunicación, porque no tenemos, se nos acaba la batería del celular, y bueno, todas las cosas que uno dice, bueno, Que ¿qué? damos por sentadas. Exacto, qué distinto era el mundo antes de la existencia del petróleo, ¿no? La industria del petróleo se divide en dos grandes ramas. Lo que se llama el upstream, corriente arriba, digamos, y el downstream,
corriente abajo, cuya divisoria de aguas es la boca de pozo. O sea, el pozo petrolero, que todo el mundo sí lo oyó nombrar, y los que andan por la ruta han visto, los llaman gatos de bombeo o torres de perforación, incluso la torre por la que se hace el pozo de petróleo. Una vez que el petróleo sale del pozo de petróleo, entra un ducto, un oleoducto, gasoducto, llega a una planta de tratamiento, una refinería, lo que fuere, se dividen los diferentes productos, aceites, abono, todo tipo de productos químicos que se generan, plástico de todo tipo y combustibles, por supuesto. Y toda la parte previa, todo lo que conduce a que el pozo produzca petróleo, es lo que es prácticamente conocido únicamente por quienes nos dedicamos a esa parte de la industria, que implica la perforación. Normalmente un pozo de petróleo tiene 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidad, lo que se maneja desde arriba, desde superficie, se hace la perforación, se van atravesando estratos sedimentarios, hasta que en algún momento se llega a alguna acumulación, lo que llamamos trampa o entrampamiento, que es donde está el hidrocarburo. Prácticamente todo el subsuelo está, digamos, es roca que tiene algún tipo de porosidad, o sea que no es roca sólida. La mayoría de las rocas que tienen petróleo son de este tipo, se alcanza a verse más o menos, que típicamente está lleno de agua. O sea, las fuentes de agua superficiales se encargan, el mar, las lagunas, todo el depósito superficial se encarga de que los poros de la roca de subsuelo estén llenos de agua. Vaca Muerta es el tipo de roca que prácticamente uno dice, en lenguaje coloquial, dice, es un vidrio. Esto está sacado más o menos a 3.000 metros de profundidad. Esto está hecho con una herramienta hueca, es un caño de 10 centímetros de diámetro más o menos, una broca diamantada, va perforando y en el centro de lo que va perforando va quedando este material con forma cilíndrica, por supuesto. ¿Siempre el pozo petrolero tiene gas? ¿Siempre? ¿En todos los casos? ¿O viceversa? ¿El gas en general, acompañado de petróleo? Sí, pero se habla de gas disuelto. Pasa como con el gas de la gaseosa. Hasta que no le bajas la presión, no se libera del petróleo. O sea, hay yacimientos que son de gas únicamente. No tienen petróleo, tienen solamente gas. O sea, es gas a 200 kilos en el subsuelo, que sigue siendo gas cuando lo traemos a superficie. En otros casos tenés petróleo a 200 kilos o 300 kilos en el subsuelo, lo traes a superficie, y cada volumen de petróleo, cada metro cúbico de petróleo en superficie libera, por el solo hecho de llevarlo a presión atmosférica, libera 100 o 200 metros cúbicos de gas. ¿Qué es eso que uno ve a veces cuando va en la ruta, por ejemplo en el sur, que se ve que hay fuego, que se está quemando y se está quemando gas? Sí. ¿Es así? Sí. Y el comentario siguiente es: ¿por qué eso no se pone en producción, siendo un país que importa gas? Excelente pregunta. Bien, no siempre es económico captar el gas que se produce. A veces, porque es un pozo exploratorio y no hay instalaciones, o sea, es mucho más fácil transportar el petróleo, que se puede transportar en camiones incluso, que transportar gas, que requiere en general instalaciones bastante más complejas. Entonces, los pozos descubridores muchas veces ventean, lo que se llama, lo que vos viste, son venteos de gas que se queman por razones de seguridad, porque ventear gas sin quemarlo corres el riesgo de generar en algún lugar un bolsón de gas que se autoencienda y genere una explosión y algún daño brutal. Entonces, se lo controla quemándolo. Hubo una época, a comienzos del siglo XX, en que el gas se quemaba indiscriminadamente porque lo único que tenía valor comercial era el petróleo. Entonces el gas era un acompañante indeseado del petróleo. En la actualidad los dos son combustibles que tienen uso de todo tipo y en general hay leyes que impiden el venteo de gas. O sea, se fue bajando lo permitido de venteo hasta que en la actualidad no se puede ventear ni siquiera 1 metro cúbico de gas por cada metro cúbico de petróleo que se produce, sino que hay que captarlo y aprovecharlo. Bien, primera etapa, a ver si nos podés explicar de manera muy sencilla. Se extrae el petróleo. ¿Cuál es el recorrido hasta, por ejemplo, generar electricidad? Por ejemplo, cargar el auto. Por ejemplo, hacer esta lapicera de plástico. Manda a superficie. En superficie el tratamiento en general es muy sencillo. Se separa gas y petróleo y se acondiciona un poco el petróleo, se le elimina el agua que habitualmente lo acompaña, se lo pone en condiciones de transporte y eso entra a un oleoducto o a un gasoducto, dependiendo, por supuesto, del material. Eso se transporta a las refinerías y en las refinerías se hacen todos los cortes de petróleo, llámese queroseno, llámese nafta, llámese, bueno, los cortes para petroquímica y demás,
Y eso ya de ahí sale directamente al camión de despacho, a la estación de servicio y al usuario final. Si no se utiliza en el usuario final, no lo hace en un automóvil, digamos, eso mismo se quema en generadores de electricidad y terminan transformándose en energía eléctrica. A modo de ejemplo, el gas que se produce en Neuquén, hay dos opciones: o se lo traslada por gasoductos a los grandes centros de consumo, o, y hay empresas que hacen eso, se lo quema muy cerca de la propia producción, en plantas adecuadas que generan energía, y el gas quemado, ya transformado en energía, se lo transporta por cable. Digamos, la generación de energía es quema y aprovechamiento de las calorías que tiene la estructura del hidrocarburo. Cuando se produce un derrame de petróleo, ¿es producto de fallas humanas, algo que se podía evitar, problemas Bien. técnicos, falta de cálculos? ¿Qué es lo que provoca un derrame? Eh, los accidentes inevitables, bien. Humanos, técnicos, y a veces la Tierra con algún tipo de cataclismo no previsto, llámalo tsunami, como fue en el caso de la energía nuclear en En Japón. Fukushima, fue, sí. Sí. O un bombardeo, como fue en Irak. Durante la guerra del Golfo se bombardearon pozos de petróleo y quedaron descontrolados absolutamente, produciendo llamas a la atmósfera, humaredas negras de todo tipo y quemando combustible valioso, por supuesto. Cada tanto hay rupturas mecánicas, hay errores de un montón de tipos. Incluso hay escenarios, yo te dije que a 2000 metros la presión puede ser 200 kilos regularmente. Bueno, a veces ocurre que a 2000 metros la presión es de 400 kilos y eso no estaba previsto en un pozo exploratorio y eso hace que se descontrole el pozo. Se descontrola el pozo significa que cuando uno estaba perforando está inyectando fluidos para que lubriquen la herramienta de perforación y aparte mantenga la presión adecuada para que no surja espontáneamente el petróleo. Si uno hace mal esas cuentas, puede ocurrir que llega una acumulación de hidrocarburo que está a más presión de la que uno está aplicando, y eso han sido los casos típicos del término, en castellano decimos se descontroló, el blowout en inglés, o sea, una explosión, digamos. Vuela incluso todo el equipo de superficie, se prende fuego muchas veces, después digamos, si es en tierra, digamos, en territorio firme, se lo trabaja de una forma, y si es offshore, o sea, costa afuera, se lo trabaja de otra forma. Es bastante más complejo, pero es inevitable de cualquier tecnología. No hay forma de que hagas todas las normas de seguridad que hagan imposible los errores humanos o técnicos. Para no tranquilidad, para complementar la información, derrames de petróleo son naturales también. En la época del virreinato existían manaderos de petróleo. En Mendoza existían manaderos de petróleo en muchos lugares, que se usaban incluso para lo que llaman calafatear los buques. O sea, se utilizaba la producción de petróleo natural, que obedece a petróleo que en su ascenso a superficie no encontró trampas y sencillamente llega a superficie y brota de hecho, los primeros pozos de producción de petróleo se hicieron donde había manaderos naturales. Bien. Con el petróleo pasa algo parecido, sí. O sea, la pregunta tuya debería ser qué tan sucia es la industria y por qué la toleramos. Sí. ¿Por qué no usamos algo más limpio? Sí. Y la respuesta es que no es tan fácil encontrar algo más limpio, y todavía no se ha encontrado algo que pueda sustituirla en cuanto al aporte energético que genera. Bueno, cuando uno empieza a analizar los detalles, resulta ser que la energía solar tampoco es exactamente no contaminante. Primero, porque requiere fabricar los paneles solares. Segundo, requiere deshacerse de los paneles solares que no funcionan. Y cuando uno lo lleva a escala significa que pueda producir la cantidad de energía que produce el petróleo, resulta ser que los problemas de contaminación no son tan minúsculos comparados con lo que genera la industria del petróleo. Se está en una transición aceptable, te diría, pero primero no sería posible un reemplazo inmediato, y segundo, cualquier reemplazo que hagamos también tiene su grado de contaminación. Y en el caso de la energía eólica también tendría las mismas dificultades. Las mismas dificultades. Estaban hablando en este momento de los costos que llevaría deshacerse de las hélices que ya no sirven. No tengo claro por qué. No tengo claro por qué no son reparables o reusables, pero me llamó la atención la noticia de que había un costo importante asociado a la disposición final de las hélices que ya no son útiles. De hecho, acá se ha instalado en la zona de Miramar un parque eólico que, bueno, con capitales chinos, ya está en funcionamiento. Y se habla de contaminación visual, contaminación sonora, de depredación de aves que sufren. No hay energía gratis. ¿En algún momento nuestro país pudo autoabastecerse? Si nos pudimos autoabastecer, sí.
Siempre estábamos muy cerca del límite y pese a que llegase al autoabastecimiento, siempre algunos productos te faltan, entonces vendes algo y compras algo a cambio porque hay algunos cortes de petróleo, lo que llamamos ciertos cortes que los petróleos nuestros no son tan abundantes como petróleo de otro lado, entonces uno exporta unas fracciones y trae otras fracciones, pero básicamente siempre hemos estado en los últimos años muy cerca del autoabastecimiento. En el caso del gas, Similar. De hecho, somos de los países que tenemos una matriz energética de los que usan más gas en el uso cotidiano, sencillamente porque tenemos una buena producción de gas realmente y desde el comienzo se empezó a utilizarlo, sí. ¿y por qué entonces se habla del problema que genera la compra del gas en este momento de los No, contratos? sí, perdón, tenemos faltante, sí, Ah, pero tenemos una buena cantidad y como siempre, es un tema también de uso, mal uso, desperdicio y demás. Cuando yo te hablaba de las proporciones energéticas de lo que usa la humanidad, una de las formas de llegar al autoabastecimiento es no produciendo más, sino gastando menos. Pero nunca estamos dispuestos, ni la clase dirigente ni la clase usuaria, por decirlo de alguna forma, no estamos dispuestos a resignar nuestro aire acondicionado y nuestros beneficios tecnológicos. O sea, muchas veces pregonamos la ecología, pero nos comportamos de manera totalmente diferente, sí. y la explotación en Argentina está en su mayoría en manos de YPF, una parte importante, por lo que he YPF leído. llegó a tener cerca del 50% de la producción nacional, incluso más. Y actualmente debe ser el 30%, hace rato que no miro los números, pero debe andar en ese orden. Está poco diversificada. Hay lugares, cuando uno dice lugares, en general está hablando de Estados Unidos, donde hay infinidad de pequeñas productoras de petróleo, personales incluso. En Argentina en general son todas compañías importantes, o sea, las compañías petroleras serán 20 como mucho las que uno puede listar fácilmente, que se dan cuenta de más del 90% de la producción. Y de acuerdo a tu mirada, ¿esto es beneficioso o nos genera problemas en materia económica, política, dependencia? ¿Cómo lo visualizas vos esto? Bien, es difícil pagar lo que es la autonomía política. El hecho de disponer de fuentes propias te da libertades que no las tendrías si dependes de suministros externos. En este momento Europa está descubriendo eso, o lo ha descubierto históricamente con Rusia. O sea, le pueden cortar un montón de cosas a Rusia, pero si Rusia les corta el suministro de hidrocarburos, anda con problemas Europa. Lo que uno busca regularmente es estar por lo menos garantizado una mínima producción para tener independencia por razones, que lo que te decía, políticas. Pero aparte por generación de trabajo. O sea, la generación de energía implica empleos de todo tipo, desde la perforación, producción, transporte, etcétera, todo lo que hace no a un barco que llega a la afuera y descarga, sino a toda la producción previa que se hace en el país, genera mano de obra, genera impuestos, genera movimiento y demás. O sea, la industria energética da muchísimo movimiento económico a lo que llamamos el Producto Bruto del país. Y en este contexto, Vaca Muerta, su explotación a partir del 2011, ¿cuál es el impacto que le ha generado a la economía argentina? Le dio un impacto bastante importante y a Neuquén decididamente. Hay muchas pymes, bueno, el petróleo tiene infinidad de ese tipo de servicios auxiliares que solamente existen en el país porque el país produce. Todas esas empresas que dan cuenta de una... se habla de multiplicar por 3, por 5 o por 10, depende del escenario, la cantidad de gente involucrada directamente en la producción de hidrocarburos por la cantidad de gente secundaria, que es la que le da soporte a la producción de hidrocarburos. Y de acuerdo a la página de YPF, lo encontrado en Vaca Muerta aseguraría petróleo a la Argentina por los próximos 150 años. Asumiendo las extrapolaciones lineales que hace uno siempre cuando hace futurología, posiblemente sea así. Nunca funciona así. Cualquier pozo que produce, por ejemplo, 100 metros cúbicos de petróleo por día, lo produce al descubrimiento. Al año está produciendo, con suerte, el 20% de eso. O sea, lo que llamamos la declinación del pozo, o sea, la pérdida de productividad del pozo, es mucho más marcada en Vaca Muerta que en otros tipos de escenarios. En escenarios convencionales, a lo mejor al año está produciendo el 80% de lo que producías al comienzo. En escenario del tipo Vaca Muerta la reducción es enorme, lo cual hace que para poder mantener la producción tengan que estar perforando permanentemente. O sea, si vos contás con una cantidad de pozos originales para producir y no haces nuevos pozos, te encontrás que al poco tiempo estás produciendo cantidades ínfimas de hidrocarburo que no alcanzan. O
O sea, cuando uno habla de una vida útil de un pozo de petróleo de 20, 30, 50 años, no tiene nada que ver lo que rinde el pozo al comienzo de la explotación que al final de la explotación. ¿Qué se hace con esos pozos que ya no se van a explotar? Qué interesante pregunta. Habitualmente se hace lo que se llama el abandono de pozo. Y el abandono de pozo implica técnicas que impidan que ese pozo con el tiempo se transforme en un contaminante de los estratos de suelo, digamos, de lo que está en superficie. Normalmente la tarea de abandono de pozo es una tarea bastante compleja que lleva costos. Y eso A ver, en ese caso es responsable las empresas privadas o quienes están en la explotación, el cierre y la inspección para que esto esté en las condiciones que debería estar. ¿Lo hace el Estado o no? sí. Cuando se abandona el pozo, no se retira el casing, es imposible hacerlo. O sea, no se puede devolver las cosas al estado original. Quizá uno piensa, bueno, ok, habría que cementar todo completo. Perfecto, se puede cementar todo completo, pero ese caño de acero está sujeto a corrosión. El caño de acero, estamos hablando de espesores medio centímetro, 1 centímetro, digamos, o sea, son caños de acero importantes. Si eso se corroe, pasa a ser un lugar un camino para el agua, para el petróleo, para lo que fuere, que en general es lo que genera la contaminación en superficie. O el cemento se degrada, o bien, montones de cosas. Y eso puede ocurrir 10, 20, 30, 50, 100 o 200 años después de que se abandonó el pozo. Ya el responsable no existe más muchas veces. No hay demostración de que 200 años después no vaya a tener problema en cualquier pozo que hayas abandonado por las mejores técnicas del arte. Es un pasivo o un posible pasivo ambiental con el que va a haber que lidiar oportunamente. ¿Esas tierras después se pueden poner en producción o ya no sirven para la agricultura, para la ganadería, Las producción tierras se pueden usar ganadera, etcétera? incluso. No, eso. En general, la explotación en subsuelo no afecta notablemente lo de superficie, excepto que haya derrames. Eso no hay ningún problema. No. Y acá se ha establecido la posibilidad de explotación en la zona de la costa de la provincia de Buenos Aires, y hay un movimiento de ciudadanos marplatenses que se oponen a estas explotaciones porque consideran que un derrame perjudicaría a toda la costa y toda la zona de turismo, To- pesca, etcétera. no debiera ser peor offshore que onshore. Onshore, en tierra adentro, digamos. Dadas las medidas de seguridad adecuadas. Aparte, Argentina tiene explotación costa afuera desde hace muchísimos años. En la zona de Tierra del Fuego, la compañía Total, fundamentalmente, tiene yacimientos muy importantes, incluso de gas, costa afuera. No ha habido accidentes que yo recuerde, ni ha sido noticia periodística, ni posiblemente nadie de lo que escuche ni siquiera sepa que existe esa explotación desde hace 30 años, por lo menos. No debiera ser un riesgo adicional, pero todos, insisto, todos queremos que el riesgo se corra en otro lugar y queremos disfrutar, eso sí, de la producción de petróleo. Bien, es difícil compaginar esa ecuación. Que si se explora lo suficiente, todavía hay montones de lugares donde investigar el subsuelo y donde se sabe que se va a encontrar más petróleo. Costa afuera es uno de ellos. El caso de Mar del Plata, lo que estaba analizándose, es uno de los escenarios donde muchos suponen que va a haber hidrocarburos en cantidad suficiente para que permita una explotación comercial. Pero hasta que no se haga, si se hace, toda la investigación necesaria, se perforan los primeros pozos y demás, no hay forma de saber si eso existe o no existe. Bueno, Marcelo, la verdad que ha sido un gusto en un tema que seguramente desconocíamos la mayoría de los que estamos escuchando esta entrevista, difícil, arduo, y sin embargo lo hiciste muy ameno, de una manera clara, con un lenguaje entendible, evitaste los términos técnicos de los cuales yo te había dicho al comienzo de la entrevista, acordate de no poner términos técnicos que nosotros no vamos a entender por desconocimiento que tenemos. Y bueno, agradecerte. eh, Antes en la presentación nos dije que Marcelo es un referente en estos temas, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, esos caminos que jamás pensé conocer, y me ha dado este canal, me ha dado la posibilidad de conocerte de manera virtual, y bueno, y también que el resto de la gente que nos acompaña te conozca y conozca de un tema que en general tocamos de oído. ¿Mm? Así que gracias. Bueno, son estos argentinos que uno
tiene que tener orgullo de esos anónimos que hacen mucho por nuestro país, tanto acá como en el extranjero. Y bueno, te agradezco esta participación, gracias, y nos vemos en una nueva edición. Recuerden que aquellos que tienen interés de seguir estas entrevistas se pueden registrar, hay una campanita cuando termina el encuentro, y bueno, nos vemos en una próxima edición con otro camino distinto. Cada uno tiene un camino y acá estamos conociendo algunos de ellos. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias, Eugenia.